Gracias por acompañarnos en una nueva edición de En Plural. Con ustedes, damos la bienvenida a Aura Celeste Fernández. Amigos y amigas televidentes, de nuevo con ustedes en este su programa En Plural y en este su canal Teleradio América. En esta entrega de En Plural vamos a tener una entrevista muy especial. En cierta medida vamos a variar un poco el formato del programa. Vamos a tener con nosotros a un especialista en Derecho Constitucional, a un experto, a un académico en Derecho Constitucional, que es el doctor Cristóbal Rodríguez Gómez. Con él vamos a conversar sobre esa última sentencia o esa sentencia dictada por el Tribunal Constitucional el 25 de septiembre, que tiene que ver con la nacionalidad. Específicamente fue en respuesta, se puede decirse así, a un recurso de revisión de amparo incoado por una señora llamada Juliana de Guy-Pierre contra la Junta Central Electoral porque no le entregaba su acta de nacimiento. Vamos a analizar el contenido de esta sentencia y las derivaciones en el ámbito nacional como internacional que tiene la misma con el doctor Cristóbal Rodríguez Gómez. Y en Vidas Ejemplares vamos a tener al doctor Rafael Molina Morillo, ese periodista que nos enorgullece a todos los dominicanos y las dominicanas. No se vayan, continúen con nosotros, que vamos a pasar de inmediato a nuestra entrevista central. Cuando regresemos, continuamos en Plural. Ya regresamos. General, ¿quién es ese teniente? Teniente Amado García Guerrero. A pesar de que uno conoce el final, sabe lo que va a ocurrir, lo mantiene a uno constantemente en suspenso. El momento que más me impresionó de la película fue el momento en que al teniente Amado lo obligan a asesinar a una persona que él desconocía quién era. El teniente Amado, basado en una historia real. Vea, solo en cines. Como actor, siempre tengo que creerme el personaje. Así tenga que hacer de Ricardo III o de mascota. Lo que nunca creí es que con mi sueldo de actor podría llegar a tener mi propia casa. Hasta que mi amigo Luisito me habló de cómo él se había comprado la suya con el VHD. Fui ahorrando para el inicial, aceptando un par de papelitos extras. De doble de una de vaqueros, de payaso de cumpleaños, de galán de novela y del malvado de la misma novela. Y me preparé para el gran estreno. El de mi nuevo apartamento. En el VHD, creemos que el dinero solo tiene valor si sirve para construir con esfuerzo y trabajo el bienestar de nuestros clientes. Nosotros vemos el dinero así, por eso lo cuidamos más. Banco VHD. Nos has confiado tu sueño, somos cómplices de tu ilusión. Hemos caminado juntos de la mano, paso a paso con dedicación. Somos todo uno ayudándote a llegar. Compartir con alegría los momentos del hogar. Recoger en cada espacio la ternura derramada. Testigos serenos de tu andar. Siempre tuyo, Arbaje Sony, tu hogar, 50 años contigo. En Plural, saber no pesa. La Constitución del año 1963, la del gobierno del profesor Bosch, fue sin lugar a dudas la más democrática que hemos tenido en nuestra evolución constitucional y la de más alto contenido social y humano. Este texto declaraba delitos contra el pueblo, la sustracción de fondos públicos o prevalecerse de la posición dentro del Estado para obtener ventajas económicas ilícitas. La propia Constitución establecía sanciones penales por la comisión de dichos delitos. Fue derogada con el golpe de Estado a Bosch el 25 de septiembre de 1963. En Plural, saber no pesa.
De regreso con ustedes en Plural. Adelante, Aura Celeste Fernández. Amigos y amigas televidentes, ahora en la entrevista central de su programa en Plural, tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Cristóbal Rodríguez Gómez, quien es un jurista y sobre todo un experto, un especialista en derecho constitucional, quizá una de las voces más autorizadas, o quizás no, una de las voces más autorizadas para hablar sobre el tema constitucional, sobre derecho constitucional en la República Dominicana. Es un constitucionalista consagrado y bueno, yo prácticamente no tengo que presentarlo porque es un profesional, un jurista muy conocido en la República Dominicana y que ha hecho aportes importantes en el área constitucional. Es un profesor reconocido de mucho tiempo ligado a la academia y un intelectual de alto fuste. Damos la bienvenida al doctor Cristóbal Rodríguez y agradecemos que hayas aceptado venir a este programa. Para mí es un placer estar aquí. Hace mucho que no comparecía a este foro, que siempre es agradable compartir con usted y con la audiencia de En Plural, así que todo un placer. Gracias, Cristóbal. Bueno, realmente yo he fallado en no invitarte antes, pero creo que este es el mejor momento. Lo estaba reservando para un momento estelar, para un momento realmente, no digamos que estelar en un sentido, pero también un momento en que se necesitan voces autorizadas y sobre todo voces que no tengan, qué decirle, intereses detrás, sino que puedan ser voces sin un compromiso de intereses y que puedan hacer un análisis jurídico ponderado, desprendido de cualquier tipo de manipulación, etcétera. Y yo sé que en el caso tuyo eso se da completamente. Yo precisamente he querido o quise invitarte a este programa para que conversemos sobre la que yo podría llamar mostrenca sentencia del Tribunal Constitucional de nuestro país reciente, de ahora del 25, si mal no recuerdo, de septiembre, de este pasado septiembre, y que prácticamente, a mi modo de ver, y como también otros se lo han opinado, constituye un paso peligrosísimo y sobre todo catastrófico, vamos a llamar así, de desnacionalización de muchos descendientes de personas haitianas que nacieron en territorio dominicano, que adquirieron la nacionalidad dominicana, que han tenido su acta de nacimiento, que han tenido su cédula, que han tenido su pasaporte, que se han inscrito en la escuela y que sin embargo ya no podrán inscribirse en una universidad, o los que nacieron y tuvieron el acta de nacimiento ya no podrán inscribirse en el otro curso, etcétera, etcétera. O sea, yo misma visualizo una catástrofe, pero en fin, lo que quiero preguntarte, oír tu opinión sobre esa sentencia que yo, que no soy una constitucionalista como lo eres tú, considero que es una decisión mostrenca, una sentencia mostrenca. Bueno, la sentencia 168-2013 del Tribunal Constitucional, yo he dicho, es una sentencia que el Estado dominicano lamentará por mucho tiempo. Y porque es una sentencia que atenta al corazón del Estado de Derecho, atenta contra el corazón mismo del Estado de Derecho. Hay un principio universalmente reconocido en todas las constituciones del mundo occidental, que es el principio de irretroactividad de las leyes. Y esa idea de que las leyes solo rigen y se aplican para lo porvenir y que no tienen efecto retroactivo no existe porque sí. Es que sin eso, como principio rector del ordenamiento jurídico, no hay seguridad.
no hay seguridad jurídica, no hay posibilidad de confianza en el sistema jurídico de ningún país. Entonces, lo que viene a consagrar la decisión del Tribunal Constitucional es una práctica administrativa que desde hace 7 años, 6 años y medio, había venido llevando a cabo la Junta Central Electoral de desnacionalizar a ciudadanos dominicanos. Es decir, personas que habían nacido en territorio nacional al amparo de una constitución, de una ley de migración, de un reglamento de aplicación de la ley de migración, que les reconocía por el hecho de haber nacido en territorio dominicano su condición de nacionales del país. De repente, tras la aprobación congresional en el año 2004 de la Ley General de Migración 285-04, que en su artículo 36 dispone que la noción de tránsito es equivalente a la noción de no residente legal. Es decir, la ley de migración asimila en su artículo 36, numeral 10, las nociones de tránsito y de no residente. Sí. Entonces, la Junta Central Electoral empezó a aplicar ese criterio de la Ley General de Migración indiscriminadamente en el tiempo, hacia atrás. Entonces, gente que había nacido 25, 30, 40, 50 años antes de que se votara la Ley de Migración, comenzaron a ser afectados por una circular originalmente de la presidencia de la entonces Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral, que prohibía a los oficiales del Estado Civil entregar partidas de nacimiento, copias de las actas de nacimiento, a todo aquel que no pudiera demostrar que en el momento en que nació sus padres residían legalmente en el país. Eso es lo que viene a avalar la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Constitucional. Y esto es bueno decirlo, esa disposición de la Ley de Migración fue atacada por inconstitucional ante la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Suprema de Justicia consideró que no, que esa disposición era constitucional en una sentencia de diciembre 14 de 2005. Sin embargo, el 26 de enero del año 2010, aquí se produjo una nueva constitución, se proclamó una nueva constitución. Y esa nueva constitución, en su artículo 18, establece una diferenciación entre estar en tránsito y ser ilegal. Porque, ¿qué era lo que teníamos? Desde 1929 hasta el 2010, la norma constitucional decía literalmente, son dominicanos todos los nacidos en territorio nacional, con 2 excepciones. Los hijos de los diplomáticos que están cumpliendo misión y los hijos de los extranjeros en tránsito, ¿verdad? Sí. Esa norma estuvo vigente por 83 años. Desde el 29, Desde ¿verdad? 1929. Resulta que en la reforma constitucional del 2010, el constituyente dice, son dominicanos, todos los que nacen en República Dominicana, con 3 excepciones, no 2, con 3 excepciones. Los hijos de los diplomáticos, los hijos de los extranjeros en tránsito y los hijos de las personas que no estén legalmente en el país. Con lo cual, el constituyente del 2010 considera que no son equivalentes las nociones de tránsito y de ilegal, que no son equivalentes las nociones de tránsito y de no residente. Y esto lo que significa es que el constituyente del 2010 desautorizó la interpretación que de la noción de tránsito había hecho en el 2004 el Congreso Nacional y que había avalado la Corte. Esto lo que significa, en otras palabras, es que el artículo 36.10 de la Ley General de Migración está viciado de una cosa que se llama inconstitucionalidad sobrevenida. Es decir, una inconstitucionalidad que deriva de la promulgación posterior a la ley de una constitución que establece disposiciones que contrarían esa ley. Por tanto, ese texto de la Ley de Migración está viciado de nulidad, de conformidad con lo que establece el artículo 6 de la Constitución Dominicana. Entonces, es bueno hacer este recuento porque
el Tribunal Constitucional no consideró nada de eso en su decisión. No emitió ninguna consideración sobre estas cuestiones. Es decir, aquí la primera y la única norma constitucional que dispone la no nacionalidad de los hijos de los ilegales es la Constitución del 2010. Por tanto, todo el que nació en República Dominicana antes del 26 de enero del año 2010 es dominicano. Porque es a partir de esa fecha, 26 de enero del 2010, y solo a partir de esa fecha, que la ilegalidad ha sido considerada como una causal de para el no reconocimiento de la nacionalidad, es decir, como una excepción. Pero el Tribunal Constitucional... El Tribunal Constitucional lo retrotrae hasta el año 1929. ¿Viola la Constitución? Absolutamente, absolutamente. El artículo 110 de la Constitución, que establece la no retroactividad de la ley, que establece que ninguna ley ni acto de autoridad pública pueden desconocer los derechos adquiridos al amparo de leyes anteriores. Es decir, lo que ha sucedido aquí es que el Estado dominicano durante más de 80 años, todos los días, todos y cada uno de los días, a través de sus oficiales civiles, aplicando el derecho vigente, le adjudicó la nacionalidad a decenas de miles de personas. Y de buenas a primeras, a esas mismas personas, el propio Estado, a través de actuaciones administrativas de la Junta Central Electoral, ahora avaladas por esta decisión del Tribunal Constitucional, les está despojando de su nacionalidad. Es decir, es una cosa que no tiene explicación lógica, que no se compadece en lo absoluto con ningún principio informador del régimen constitucional en ningún país del mundo. Eso quería preguntarte, o sea, no solamente la derivación que esto va a tener a nivel social, a nivel de la vida de miles y de miles de personas que han adquirido esa nacionalidad, sino a nivel jurídico, o sea, ¿qué precedente? Sobre todo con el tema de la nacionalidad, que está muy en lo que se puede llamar en el tema de los derechos fundamentales, ¿verdad? Claro. Entonces, en el tema de la nacionalidad, un despojo de esta manera, de golpe y porrazo, de manera retroactiva, sin identificación de casos específicos, o sea, en específico que fuera emanado para Juliana de Guy-Pierre, que fue la que incoó el recurso de revisión de amparo que dio lugar a la producción, a que se dictara o se pronunciara esta sentencia. Sí, el problema básico de la sentencia es ese. Está mandando a la aplicación retroactiva de la ley. Vamos a decirlo claro, el Estado dominicano y ningún Estado en un régimen de derecho puede desconocer derechos que ya ha reconocido. Claro. Es muy simple, es muy simple. Voy más lejos. Incluso en el supuesto de que el reconocimiento de esos derechos estuviera basado en un error, incluso en ese supuesto, que no es el caso, ningún Estado puede desconocer derechos que ya ha reconocido, porque hay un principio universal de derecho, según el cual nadie puede prevalerse, aprovecharse de su propia falta. Si en algún momento el Estado cometió un error, si en algún momento se equivocó, no pueden ser los beneficiarios de su error los que posteriormente paguen las consecuencias de ese error. Entonces, y reitero, no es el caso. Los ciudadanos que inscribieron a sus hijos en el registro civil fueron y se presentaban como haitianos ilegales en República Dominicana, porque la ilegalidad nunca fue, hasta el año 2010, una causa para eximir del reconocimiento de la nacionalidad a nadie en el país. Y fue una cuestión que se interpretó todos los días. Esa norma jurídica se interpretó todos los días a lo largo de más de 80 años en el país. Entonces, la sentencia se lleva de encuentro principios elementales. La sentencia choca de frente con criterios de la Corte
Interamericana sobre este tema. Eso quiero yo que lo abordemos ahora. Vamos a tener que hacer una pausa, Cristóbal, para la publicidad, y cuando regresemos de ella, entonces vamos a tratar el tema de la Corte Internacional de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos del sistema americano, que es muy importante, con el permiso tuyo y de los amigos y amigas televidentes. Volvemos de inmediato. Cuando regresemos, continuamos en Plural. Ya regresamos. General, ¿quién es ese teniente? Teniente Amado García Guerrero. Yo pienso que una de las partes que más me interesó es el rigor histórico del libreto. Jefe, creo que nos están siguiendo. Yo lo quiero muerto ya. Una película que te indigna y te hace llorar de rabia y de dolor. El Teniente Amado, basado en una historia real. Vea solo en cines. Por años mi despertador ha sonado cada día a las 6 de la mañana. Desarrollé la habilidad de desayunar, peinarme y maquillarme esperando el semáforo. Entré como pasante y fui avanzando. Me he esforzado al máximo. No ha sido fácil. Mucho trabajo fuera de horario, amaneciendo frente a mi computadora. Pero sé que las recompensas son el resultado del esfuerzo. Fui paciente y con paso firme alcancé mi meta. Hoy soy socia de la empresa. En el VHD creemos que el dinero solo tiene valor si sirve para construir con esfuerzo y trabajo el bienestar de nuestros clientes. Nosotros vemos el dinero así, por eso lo cuidamos más. Banco VHD. En plural, saber no pesa. La constitución que más años de vigencia ha tenido en el país es la del año 1966, que fue modificada en el 1994. Esto tuvo 28 años de vigencia. Esa constitución fue de corte autoritario y conservador. Se hizo bajo la presión de la segunda intervención norteamericana. En plural, saber no pesa. De regreso con ustedes en plural. Adelante, Aura Celeste Fernández. Amigos y amigas televidentes, continuamos hablando con el doctor Cristóbal Rodríguez Gómez, quien es un experto en derecho constitucional y un académico en el área del derecho constitucional. Precisamente estamos hablando sobre la sentencia del Tribunal Constitucional del 25 de septiembre, del pasado 25 de septiembre, en relación a un recurso incoado, un recurso de revisión de amparo incoado por Juliana de Guy-Pierre contra la Junta Central Electoral, y que ha producido una sentencia que generaliza, una sentencia que la desborda a ella propiamente tal, y generaliza para un conjunto de personas, que son miles y miles de personas, que yo particularmente no me imagino la tragedia humana, el alcance de la tragedia humana que esto significa. En particular, yo quiero preguntarle a Cristóbal, al doctor Cristóbal Rodríguez, el tema de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la que nosotros hemos aceptado su jurisdicción obligatoria. Específicamente, el 19 de febrero de 1999, el Estado Dominicano aceptó la jurisdicción
obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y por ello los pronunciamientos de esta Corte nosotros tenemos necesariamente que acatarlo, y sus normas son parte de lo que se llama el bloque de constitucionalidad. Esto fue confirmado por la Suprema Corte de Justicia en una resolución, la numerada 1920 del año 2003, donde estableció la Suprema Corte de Justicia en qué consistía el bloque de constitucionalidad o el bloque de normas constitucionales, normas sustantivas de la República Dominicana. Entonces yo quisiera preguntarle al doctor Cristóbal Rodríguez si está vigente esta normativa que es la resolución 1920 que establece el bloque de constitucionalidad, y que dice que parte de nuestras normas constitucionales son las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de los tribunales internacionales que hemos reconocido su jurisdicción obligatoria, o si fue que el Tribunal Constitucional, al dictar esta sentencia, al pronunciar esta sentencia, violó precisamente la propia decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se ha pronunciado en relación con el tema de la nacionalidad dominicana. Sí. Mire, lo primero que hay que decir para que entendamos el tema es que la Constitución de la República Dominicana dice que las decisiones del Tribunal Constitucional son vinculantes para todos los poderes públicos, obligan a todos los poderes públicos. Sí. Se creó un sistema de precedente vinculante. ¿Por qué esto es así? Porque el tribunal lo que hace es en sus decisiones interpretar el sentido de la Constitución y por tanto en esa labor las decisiones del tribunal son parte del sistema constitucional. Exacto. Es decir, como decía un expresidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, vivimos bajo una Constitución, pero la Constitución es lo que los jueces dicen que es. Lo mismo sucede en el ámbito del derecho internacional. Es decir, si el Estado dominicano asume la competencia jurisdiccional de la Corte Interamericana, está con ello asumiendo que lo que dice la Corte, interpretando los tratados internacionales de derechos suscritos por el Estado dominicano, es el sentido de esos tratados. Es decir, los tratados significan lo que dice la Corte Interamericana que significan. Y en la medida en que los tratados forman parte del régimen constitucional vigente por disposición expresa de la Constitución con rango constitucional, artículo 74.3 de la Constitución vigente, si esos tratados forman parte con rango constitucional del sistema de normas constitucionales nacionales, lo que, interpretando su sentido, dice la Corte Interamericana, también. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? La cuestión no es solamente, como usted dice, que la Corte Suprema de Justicia en el 2003 dio la resolución 1920. Es más grave. Es que apenas 3 meses y 21 días antes del Tribunal Constitucional haber dado esta decisión, el 6 de junio del año 2013, el Tribunal Constitucional emitió una decisión en la que reconocía que ese órgano, que el Tribunal Constitucional, está atado, vinculado por los criterios de la Corte Interamericana. La sentencia 0084-2013. Pero sin embargo ha violentado su propio precedente. Sin la más mínima explicación, sin que la más mínima... para variarlo tendría que fundamentarlo. Sin la más mínima motivación, sin el más mínimo análisis. Sí. Es decir, el propio tribunal, la propia ley orgánica del Tribunal Constitucional obliga a que para el Tribunal Constitucional variar su criterio sobre un tópico, tiene que explicar las razones de ese cambio. Exacto. Tiene que explicar las razones de ese cambio por lo mismo, porque la gente tiene la confianza, en virtud de la seguridad jurídica, de que lo que el tribunal ha dicho forma parte del sistema normativo nacional. Entonces, el tribunal ha incurrido en una contradicción respecto de su propio precedente y con ello está
entrado en conflicto con precedentes de la Corte Interamericana. ¿Qué es lo que ha dicho la Corte Interamericana? Que tránsito no es igual a ilegal, que la condición de ilegalidad de los padres no se transmite a los hijos, que lo único que hay que determinar para fines de la adjudicación o no de la nacionalidad a alguien que haya nacido, a un descendiente de extranjero en República Dominicana, es si nació en territorio dominicano. Eso es lo que ha dicho la Corte Interamericana desde el año 2005. Eso es con respecto a la sentencia en la sentencia de las niñas Gianni Bósico. Entonces, todo eso ha sido contradicho por la sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos este escenario. El artículo 74.4 de la Constitución Dominicana establece la forma de resolver los conflictos que se presentan entre normas jurídicas de idéntica jerarquía. Las colisiones de derechos, como le dicen los especialistas. Cuando dos derechos o dos criterios de idéntica jerarquía colisionan, ¿cómo se resuelve esa colisión? Dice el artículo 74.4. En este caso sería la decisión del Tribunal Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dice la Constitución que eso se resuelve aplicando un principio que se conoce como el principio pro homine o pro libertatis o el principio de favorabilidad. Explícanos ¿Qué es lo que significa eso? Que las normas de derechos fundamentales deben interpretarse de la forma que sean más favorables al sujeto al que benefician. Es decir, ¿qué criterio jurisprudencial favorece más a las personas a las que se les está despojando de la nacionalidad? ¿Lo que ha dicho la Corte Interamericana o lo que ha dicho el Tribunal Constitucional? Es un mandato de la Constitución. No es un invento, es un mandato de la Constitución. Sí. Entonces, hay un tema. El Tribunal Constitucional ha comprometido la responsabilidad internacional del Estado dominicano. Sí. Y esa es una de las implicaciones más graves que tiene su decisión. Ya se nos acaba el tiempo. Solamente una pregunta así rápidamente que tú me puedas contestar. ¿Cuál es la alternativa? O sea, ¿nos quedamos con la decisión del Tribunal Constitucional o nos vamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Definitivamente la alternativa de la Corte Interamericana está abierta, las puertas están de par en par abiertas, las abrió el Tribunal Constitucional lamentabilísimamente. Hay quienes plantean la posibilidad de una salida nacional. Yo pienso que es muy difícil una salida nacional porque el tribunal tendría que volver sobre sus pasos. Hay quienes dicen una reforma en el Congreso no es constitucionalmente consistente porque el Congreso no puede evacuar una ley que contraría una decisión del Tribunal Constitucional. Por tanto, las opciones serían o que el tribunal vuelva sobre sus pasos, rectifique su criterio o el sistema interamericano. Exacto. Bueno, Cristóbal, ha sido realmente una maravilla estar contigo en este programa, sobre todo en este momento en que realmente se está discutiendo un asunto de mucha trascendencia para el país, pero de mucha trascendencia para un conjunto de personas que tienen una nacionalidad y que pasan a ser apátridas realmente. Y eso es realmente, en un sistema de derecho, es una cosa realmente absolutamente grave. Eso es. Así que muchísimas gracias por estar aquí. A ustedes, amigos y amigas televidentes, no se vayan, quédense con nosotros porque ya en unos segundos vamos a tener ese segmentito que a ustedes les gusta tanto y a mí en particular mucho más, que es el de vidas ejemplares, para nosotros darnos cuenta realmente de que las cosas no andan tan mal también como uno la ve diariamente, sino que en nuestro país tenemos mucha gente buena, con altísima calidad, pero sobre todo con mucha honestidad y con mucha ética y con muchos valores. Cuando regresemos, continuamos en Plural. Ya regresamos. En Plural, saber no pesa. En el siglo XXI, en la República Dominicana, la Constitución Dominicana ha sido modificada en 2 ocasiones, en el 2002 y en el 2010. Esto es, en 13 años, ya hemos tenido 2 modificaciones constitucionales. En Plural, saber no pesa.
Amigos y amigas de En Plural, estamos ahora en el segmento de vidas ejemplares y como les anuncié al principio de este programa o de esta entrega de En Plural, tenemos en este segmento y como vida ejemplar de esta semana al doctor Rafael Molina Morillo, un periodista realmente ejemplar por su trayectoria de vida y de su trayectoria profesional, altamente capaz, altamente honesto, un periodista altamente ético que ha realmente engrandecido el periodismo en la República Dominicana y que constituye un ejemplo a seguir por todos los periodistas dominicanos y las periodistas dominicanas y por todos los dominicanos y dominicanas en sentido general. Él es actualmente el director del periódico El Día, ha representado a nuestro país siendo el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa. Es una persona con una larga trayectoria de vida profesional, de mucha producción y realmente un motivo de orgullo nacional lo es el doctor Rafael Molina Morillo. Bello toca el violín en la orquesta, cara de chiquilín sin maestra, y la orquesta no sirve, no tiene más que un solo violín que le duele. Porque a Becho le duelen violines que son como su amor, chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no lo nombre. Yo me inicié en el periodismo por casualidad. No propiamente, yo no hice una elección de esa carrera. La carrera que yo había elegido era la de abogado y efectivamente hice la carrera de Derecho. Obtuve mi título, digo yo mi título nada más porque abogado no he sabido serlo en todo ese tiempo. Pero al mismo tiempo empecé a trabajar como una entretención en el periódico El Caribe, que entrenaron unos jóvenes sin experiencia, y me entusiasmé tanto que cuando vine a terminar la carrera de Derecho ya me gustaba más, me atraía más lo del periodismo y ahí me quedé. La sociedad se ha desenvuelto en diversos escenarios, vamos a decir, distintos gobiernos, distintas formas de gobernar, distintas formas de reaccionar el pueblo, etcétera. Y cualquiera pensaría que la manera de narrar y de enfocar esos asuntos periodísticamente cambiaba con cada situación. Sin embargo, yo creo que el periodismo es el mismo y ha sido igual en todas las épocas. Lo que han variado son las formas de presentar los resultados, la tecnología, el progreso de las artes gráficas, etcétera. Pero en realidad lo que se exige al periodista es lo mismo. Apego a la verdad, respeto a las personas y a las instituciones y orientación para que las cosas que anden mal se puedan corregir. A mí me parece que el periodismo es lo mismo siempre, son los mismos principios. Cambian los periodistas y la naturaleza humana nos hace ser diferentes a todos. El público es el que tiene que diferenciar en quién cree y en quién no cree. El periodista es el que cambia, o que hay diferentes clases de periodistas. Y lamentablemente tengo que admitir que
con el correr del tiempo en la República Dominicana por lo menos, me parece que vamos perdiendo calidad y perdiendo idoneidad, seriedad en el ejercicio periodístico. Hay de todo. A los que piensan o pensamos que el periodismo debe cumplir una misión noble y sincera y respetuosa, esto es un desafío, esto es un reclamo que se nos hace para que seamos cada vez mejores si no somos más, porque de la misma manera, como un cuchillo de doble filo, de la misma manera que se puede conseguir mucho con la ayuda de los medios de comunicación desde el punto de vista institucional. De esa misma forma también se puede hacer mucho daño y se pueden destruir muchas cosas positivas que se han hecho. De modo pues que, en síntesis, yo diría, el periodismo no ha cambiado, lo que van cambiando son las personas y tenemos que ser cada vez mejores personas. El periodismo muchas veces es culpado de los males que aquejan a una sociedad. Y se dice, pero la prensa no ha dicho nada de esto, pero la prensa no ha señalado a los responsables, pero la prensa esto y lo otro. En realidad, el rol de la prensa, el rol del periodismo, aparte de que debe ser bien inspirado para poder ser un elemento de orientación social, pero al mismo tiempo debe ser lo suficientemente objetivo como para no tratar de imponer sus opiniones ni sus creencias, por buenas que parezcan a los demás, sino de narrarles lo que ocurre. Alguien dijo una vez que el periodista es el historiador del futuro, porque después, cuando las crónicas objetivas sean revisadas, se podrá saber qué fue lo que realmente sucedió en un círculo social. De manera pues que yo pienso que el rol del periodismo se puede sintetizar en que debe tener apego irrestricto a la verdad. Y decir la verdad, aunque duela, aunque sea fea en un sentido, que los resultados sean malos, pero solamente así se pueden combatir los problemas y los defectos que podamos tener y presentar en cualquier rango, en cualquier ámbito, sea social, político, económico, en cualquiera. El asesinato de Orlando Martínez constituye uno de los momentos imborrables que yo he llamado de mi vida, porque ciertamente estuvimos juntos profesionalmente hablando, aunque políticamente no tuvimos mucho intercambio. Yo le respetaba sus ideas, él respetaba las mías y hacíamos nuestro trabajo en la revista Ahora y en el periódico El Nacional. Teníamos una confianza grande, ideales comunes, aunque por métodos quizá diferentes, y siempre hubo mucho respeto en lo que él hacía y en lo que yo hacía también. Recuerdo perfectamente esa tarde, esa prima noche, cuando nos despedimos, y antes de 2 horas después de habernos despedido ese día, ya se sabía del atentado contra su vida, que culminó con su muerte. Desde luego, el efecto que esto dejó en mí particularmente fue muy profundo, y yo me atrevería a decir que a partir de entonces enfoqué las cosas de otra manera, no de otra manera para complacer a los matadores de Orlando, sino para saber respetar cada vez más que cada persona tiene su manera de pensar y de actuar y de ser, y que la justicia debe imperar siempre en todas las circunstancias, aunque suceda tardíamente, como ha ocurrido en el caso de Orlando. De manera que la memoria de Orlando la guardo con mucho respeto, con mucha devoción, y como si fuera un ejemplo de cómo debía ser el periodista de nuestros tiempos. Creo que tengo una familia ejemplar,
gracias a Dios, y me siento muy orgulloso y muy contento y quizá un poco triste porque yo quisiera facilitarles más las cosas a todos y cada uno de ellos. Con mi esposa tengo ya más de 50 y pico de años juntos y tenemos 4 hijos, 10 nietos y así la cosa se va multiplicando, pero todos muy cercanos entre sí y entre nosotros, todos muy unidos cuando estamos todos en el mismo país. Aquí en la República Dominicana nos unimos todos. Cuando alguno viaja siempre hasta llama por teléfono, se hace presente. En fin, es una familia muy hermosa, tengo que decirlo. Nos amamos mucho todos y en fin, yo creo que es el mejor premio que yo he podido recibir en la vida. Vida y muerte, violín, padre y madre, canta el violín y bello es el aire. Ya no puede tocar en la orquesta, porque amar y cantar es opuesta. El mundo está formado por diversas culturas, países y personas. Sin embargo, más allá de las diferencias, existe un rasgo común fundamental. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Así reza el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948. Los derechos humanos se han convertido en uno de los conceptos más importantes de la historia de la humanidad. ¿Pero qué son realmente los derechos humanos? ¿Quién es responsable de su defensa? ¿Y son realmente válidos para todos los seres humanos? Se entienden por derechos humanos aquellos que corresponden a toda persona por el solo hecho de serlo. Son innatos. Los derechos humanos tienen validez sin excepción para todo ser humano en cualquier parte del mundo. Son, por lo tanto, universales. Son válidos para todas las personas por igual, independientemente de su raza, religión, sexo, orientación sexual, color de piel, edad u otras características que puedan diferenciar a los seres humanos entre sí. Los derechos humanos forman parte del derecho internacional. Ya la Carta de las Naciones Unidas de 1946 contenía importantes pasajes dedicados a la protección y el significado de los derechos humanos. El primer acuerdo internacional al respecto es la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948. En 1966, la ONU aprobó otros 2 instrumentos internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Juntos se denominan Leyes Internacionales de Derechos Humanos. Son la base jurídica más importante a este respecto. A todos ellos hay que añadir otra serie de convenciones. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención contra la Tortura y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Pero cuáles son en detalle los derechos humanos fijados por estos instrumentos? A menudo se clasifican los derechos humanos en 3 generaciones o dimensiones. La primera dimensión, los derechos civiles y políticos clásicos. A este grupo pertenecen el derecho a la vida y la integridad física, la prohibición de la esclavitud y el trabajo forzoso, la protección contra la tortura, la libertad de opinión, la libertad de conciencia y religión, una amplia prohibición de la discriminación, además del derecho al voto. La segunda dimensión, los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a un trabajo y una remuneración adecuada, el derecho a la fundación de sindicatos, la paridad en los derechos de hombres y mujeres, la protección de la familia, las mujeres embarazadas, las madres y los niños, el derecho a nivel de vida adecuado incluyendo una alimentación nutritiva, el derecho a la mejor salud posible, el derecho a la educación y el derecho a la participación en la vida cultural. La tercera dimensión está compuesta por los derechos colectivos, por ejemplo, el derecho a la autodeterminación, el derecho al desarrollo,
el derecho a un medio ambiente limpio y el derecho a la paz. En este sentido, resulta fundamental el principio de la indivisibilidad de los derechos humanos. Según este principio, no puede establecerse una jerarquía entre los derechos políticos, económicos, sociales y culturales. Los derechos humanos deben garantizarse conjuntamente. La realización de los derechos civiles y políticos depende de la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales y viceversa. ¿Y quién se ocupa de que se apliquen y respeten los derechos humanos? La responsabilidad principal recae en los gobiernos. Estos no pueden perpetrar ninguna violación de los derechos humanos. Deben protegerlos de los ataques de terceros y tienen que crear las condiciones para su absoluto cumplimiento. El órgano central de la ONU es el Consejo de Derechos Humanos, formado por 47 estados con sede en Ginebra. El Consejo de Derechos Humanos revisa regularmente la situación de los mismos en los estados miembros. Asimismo, puede enviar expertos independientes a países específicos. Pero existe un problema. En este órgano participan muchos estados que en la práctica no protegen los derechos humanos. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se ocupa especialmente de la protección de los derechos humanos en guerras y conflictos armados. Sus esfuerzos se dirigen, por ejemplo, a luchar contra el reclutamiento de menores como soldados. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos coordina todas las labores relativas a este respecto y dispone de varias oficinas locales que pueden enviar a expertos en derechos humanos a las misiones de paz de la ONU. La Corte Penal Internacional de La Haya. Por primera vez existe desde 1998 una instancia que puede investigar y condenar violaciones especialmente graves de los derechos humanos, como son el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. Sus alcances todavía son limitados a causa de la falta de apoyo de importantes naciones como los Estados Unidos de América o China. Sin embargo, este es un importante paso ya que los criminales de guerra ya no pueden estar seguros de permanecer impunes. Además de las instituciones internacionales de la ONU, existen otros organismos y acuerdos en materia de derechos humanos a niveles regionales. El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La sociedad civil asume un papel especialmente importante. Las organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch se encargan de vigilar en todo el mundo el respeto de los derechos humanos y de llamar la atención sobre violaciones a los mismos. Mediante su presencia en la opinión pública, ejercen presión sobre los gobiernos. Asimismo, participan en el desarrollo de las bases jurídicas. También cabe destacar la importancia de los Institutos Nacionales de Derechos Humanos, instituciones independientes que asumen un rol esencial en cuestión de vigilancia de derechos humanos. ¿Pero existen controversias en materia de derechos humanos? Sí, sobre todo dos aspectos son controvertidos. Punto de discordia número 1, el carácter universal de los derechos humanos. El argumento, la idea de los derechos humanos procede de Occidente y por lo tanto no puede trasladarse automáticamente a otras culturas. Es verdad, el origen y la extensión de la idea de los derechos humanos están unidos al desarrollo cultural y las tradiciones. Pero también es cierto que ningún ser humano desea ser torturado o discriminado a causa del color de su piel o su religión. Toda persona aspira a poder expresar su opinión libremente, sin miedo a ser perseguido. Todo ser humano desea vivir una vida digna bajo un techo y sin sufrir hambre ni sed. Y todos estos deseos están recogidos en el concepto de universalidad de los derechos humanos. Cabe destacar que la universalidad se pone en tela de juicio por estados o grupos responsables de violaciones de los derechos humanos. Punto de discordia número 2. Los estados occidentales son acusados de utilizar los derechos humanos como excusa para atacar militarmente a otros países al mismo tiempo que violan los derechos humanos. La realidad es que ningún estado garantiza por completo los derechos humanos. También en los estados occidentales existen violaciones de los derechos. Especialmente tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, se introdujeron una serie de medidas que recortan los derechos humanos y que se justifican argumentando la necesidad de la lucha antiterrorista. En conclusión, podemos comprobar que los derechos humanos son especiales. Corresponden a todo ser humano por igual. Su protección y su respeto deben ser prioritarios en las actuaciones gubernamentales, porque los seres humanos son el punto de partida y el objetivo de toda política.
El Estado está al servicio de las personas y no al revés. Los derechos humanos requieren una lucha constante para su protección y su defensa. Solo si respetamos los derechos humanos podremos asegurar la paz y la estabilidad a largo plazo. Gracias amigos y amigas de En Plural por haberme acompañado en esta entrega de este su programa. Gracias por estar con nosotros o conmigo especialmente los domingos a esta hora. Y si Dios quiere, espero que podamos reencontrarnos el próximo domingo a esta misma hora y en este mismo canal. La vida es hermosa realmente, a pesar de todas estas cosas que pasan, ustedes lo saben, la vida es hermosa, vale la pena vivir y vale la pena que sigamos viviendo, y sobre todo que vivamos con valores, que tengamos la responsabilidad necesaria en cada momento y que se nos importe un poco las derivaciones que puedan venir sobre nosotros, siempre y cuando digamos la verdad, lo que encontremos que es lo justo y lo que es la verdad. Gracias y hasta luego. Gracias por habernos acompañado en esta edición de En Plural. La próxima semana, acá les esperamos.